chicos, aquí el Machine Tattoo otra vez y con un nuevo video. Entonces ahora vamos a explicar cómo reconocer una máquina para sombras, de bobinas para sombras, ¿vale? En el video anterior hablamos de cómo reconocer una máquina de bobinas para líneas y en el anterior vimos cómo reconocer una máquina de relleno. Este video va a ser mucho más corto, ya que para reconocer una máquina de bobinas de sombra es igual que la de relleno, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo más corto, más preciso. ¿Qué necesitamos entonces? La lámina trasera de la máquina de sombras debe ser igual que la de relleno, mucho más flexible que fuerte. En este caso vamos a tener aquí una lámina más flexible que fuerte. Este marcador ya se está acabando. De esta forma, ¿vale? Más flexible que fuerte. El martillo va a ser igual que el de relleno. Va a ser un martillo que llegue desde el núcleo a una distancia de un centímetro de la base de la máquina al martillo. Ok, entonces tenemos un martillo aquí con una distancia, esta es la distancia de un centímetro, más o menos un centímetro, ¿vale? Vamos a tener una distancia. ¿Qué pasa? El fleje delantero va a ser igual que el de relleno, pero más largo, ¿ok? Mucho más largo. En este entonces vamos a hablar de que el fleje delantero debe pasar lo que sería el límite o la punta del martillo, donde va la aguja. Si la aguja va acá, de esta forma, aquí va la aguja, el fleje debe pasar por encima de la aguja. En estos casos, hay casos donde el martillo es mucho más largo y la aguja queda mucho más separada a la bobina. Pero en este caso vamos a hablar de un martillo normal como los que usan las máquinas chinas, que llegan siempre al ras de la bobina, y entonces el fleje debe pasar por encima de lo que sería la aguja, donde va la posición de la aguja. La torre debe hacer el contacto, el tornillo debe hacer el contacto prácticamente en la punta del fleje. ¿Por qué? Porque es más delantero que lo que sería el relleno. Porque cuando vamos a utilizar una máquina de sombra, la frecuencia de la máquina debe ser mucho menor a una máquina de relleno y línea. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la velocidad, por decirlo así, o la constancia en que la aguja penetra en la piel. Entre menos frecuencia, la aguja tiene menos penetración. Por eso necesitamos una máquina de sombra con menos frecuencia que cualquier otra máquina. Porque si utilizamos una de mucha frecuencia, no vamos a estar sombreando, sino rellenando, ¿vale? Entonces en este caso vamos a utilizar este tipo de máquinas para hacer las sombras mucho más leve, que la aguja tenga mucho menos contacto con la piel que lo que normalmente haría. Por eso se utiliza el fleje largo y la conexión en la punta. ¿Para qué? Para que la máquina tenga mucho menos precisión, mucha menos frecuencia que las otras máquinas. Muy simple, la máquina de relleno es la más fácil de reconocer. Para las bobinas yo recomiendo siempre bobinas de 12 vueltas. ¿Por qué de 12 vueltas? Por lo que hablamos anteriormente de que cuando una bobina entre más cobre tiene, ¿verdad?, más vuelta tiene, más dura la corriente en circular a través de ellas. Por lo que baja mucho más la frecuencia, pero aumenta la fuerza. Entonces si quieres utilizar una aguja pesada, una Magnum 15, 18, como prefiera, va a tener la fuerza para moverla y no va a tener tanta constancia, tanta frecuencia como para marcar muy bien la tinta en la piel. No hace una marca muy exagerada en la piel y deja unas sombras mucho más delicadas, mucho mejores. Entonces eso es todo lo que veríamos a la hora de hacer sombra. Voy a dar un resumen aquí rápido sobre que me han preguntado sobre las máquinas de puntillismo. ¿Qué pasa con las máquinas de puntillismo? Voy a dar una recomendación a mi parecer. ¿Qué pasa con esto?
que muchas personas lo trabajan de forma diferente. Eso va más con el estilo de la persona. ¿Por qué digo esto? Hay personas que para hacer puntillismo prefieren relleno, como otras para hacer puntillismo prefieren máquinas de línea, como otras muy alejadas que prefieren máquinas de sombra para hacer puntillismo, porque esto se basa en la manera de hacer el puntillismo. Hay personas que hacen ahorita puntillismo haciendo barridos largos, ¿ves? Como otras personas que hacen el puntillismo haciendo punto por punto. Ya eso va sobre la persona, pero a mi parecer, yo ahorita estoy haciendo el puntillismo con máquina de sombra. ¿Por qué? Porque la frecuencia es mucho menos y hago barridos. Yo trabajo el puntillismo con barridos largos, ¿vale? Y para eso uso máquinas de sombra. Entonces, puedes utilizar cualquier máquina para hacer puntillismo. El hecho es tu estilo, cómo trabajes para hacer este tipo de trabajo. Yo no soy amante del puntillismo, pero como digo, cuando lo hago utilizo máquinas de sombra porque me parece que los barridos quedan mucho mejores, ¿vale? Me parecen más bonitos. Por lo menos al hablar de que cuando haces un rostro, haces barridos largos, donde iría la sombra normalmente, lo haces con barridos largos en puntillismo, o sea, que suelte puros punticos pequeños y queda mucho mejor. Son preferencias mías, cada quien trabaja como guste, cada quien se siente más cómodo trabajando a su manera. Como siempre he dicho, para poder tatuar mejor o para aprender más solamente tienes que practicar, porque todos tenemos estilos diferentes, ¿vale? Todos tenemos estilos muy diferentes, así que siempre cuando tú compres una máquina nueva, lo más recomendable es que primero la uses en piel sintética, ¿vale? Primero practiques con la máquina para luego comenzar a tatuar, para que entiendas cómo funciona la máquina, porque no todas las máquinas funcionan igual. Hay unas que tienen más frecuencias, menos frecuencias, hay unas que tienen más fuerza, menos fuerza, y pare de contar. Entonces primero vamos a utilizarla en una piel sintética para poder agarrar el estilo de la máquina, ¿vale? Eso ha sido todo por ahora. En el siguiente video vamos a hablar de otro tipo de cosas, como el mantenimiento que se le hace a las máquinas, la posición de las bobinas al martillo, que es muy importante, que muchos empiezan a desarmar las máquinas y después no consiguen cómo armarlas correctamente, o hay algunas máquinas que vienen de fábrica mal armadas, porque vienen desarmadas y cuando llegan a los supplies o otros sitios recurren a armarlas y tienden a cambiar algunas cosas. Entonces vamos a ver la manera correcta de armarlas, cómo debe ir cada máquina, la distancia de los flejes, la distancia de la bobina al martillo y todo lo necesario. Entonces nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.